Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso projeto do Direito e Bioética do IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. É uma grande satisfação hoje receber mais um convidado para conversar sobre uma temática de hiperconectividade, o vazio existencial e burnout. Para conversarmos conosco, hoje uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho e admiração profissional, professor doutor Fischel Fernando Salazen. Não sei se pronunciei corretamente. Slagen. Lahen, ok. Professor Fernando é rabino, doutor em filosofia, com pós-doutorado em bioética, membro titular da Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano. Buenos días, profesor Fernando. Es un honor darle la bienvenida a nuestro proyecto. Y gracias Buen por día. aceptar nuestra invitación. Permítame hablar en portugués para que mi discurso sea más fluido. Entonces, para iniciar esta conversa, nós temos algumas questões que estão em volta desta temática. Quando então nós falamos em hiperconectividade, excesso que nos aliena, ruído existencial e sobrecarga de estímulos, estamos sempre então ligados, mas esvaziados de uma atenção e de uma presença efetiva. Qual seria a sua avaliação desse tempo de excesso sem profundidade? Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Eh, es una pregunta muy interesante y avísenme si hablo muy rápido español, entonces voy a hablar un poco más lento para que sea más entendible. Graças. Eh, el fenómeno de la hiperconectividad no es solo un dato tecnológico, sino fundamentalmente es un dato antropológico. En muchos artículos o papers que he escrito, sostengo que el problema no radica en la mera disponibilidad de medios digitales, sino en cómo estos medios digitales configuran nuestra percepción del tiempo, configuran nuestra percepción del prójimo y configuran nuestra percepción de nosotros mismos también. La vida hoy, siempre activa, siempre en on, ¿no es cierto?, genera una ilusión de productividad, genera una ilusión de plenitud, pero en realidad lo que está haciendo es promover una superficialidad que vacía de contenido los vínculos y la interioridad, la sociabilidad de la persona como tal. En la tradición judía, por lo menos, que es la que yo tomo como marco de análisis en múltiples escritos, nos enseña que el tiempo humano debe ser interrumpido y debe ser resignificado, cosa de que hoy no existe. Hoy es todo el tiempo en línea, continuamente en línea y de forma ubicua, es decir, todo tiempo y en todo lugar. En el judaísmo no, el judaísmo nos enseña que el tiempo tiene que ser interrumpido y resignificado. Por ejemplo, el Shabbat, que no es una pausa utilitaria, es una suspensión del exceso, es un espacio donde se recupera la profundidad, se recupera la presencia, se recupera la conversación vis a vis, face to face, ¿no? La hiperconectividad, en cambio, borra esa posibilidad al convertirnos en seres disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana, sin la distancia necesaria para la reflexión, para la interioridad y también para el silencio. Mi balance
de este tiempo de excesos es, por lo tanto, profundamente crítico, ¿no? Hoy asistimos a una época donde la abundancia de datos, la abundancia de estímulos, no se traduce en sabiduría. Hay mucho dato, pero hay muy poca información. Hay muy poco procesamiento de ese dato, ¿no? Y se traduce en lo que Hans Jonas o Jacques Ellul habían dicho, se traduce en alienación de la persona, alienación del individuo. Es decir, la hiperinformación genera desorientación. El ruido sofoca la escucha y la hiperactividad anula la presencia. Son estas tres variables que destruyen hoy la individuación del hombre, de la persona. La hiperdataización, es decir, el exceso de datos, ¿no?, genera desorientación, fake news, etcétera, etcétera. El ruido con la sobreabundancia, por ejemplo, de opinólogos, sofoca la escucha, y la hiperactividad, que no se traduce en utilidad, solamente termina anulando la presencia. Este es el signo de un tiempo en que el tener, el poseer, suple al ser. Hay una suplencia del ontológico por lo habiente. Es decir, hoy no importa quién soy, importa cuántos seguidores tengo en una red social. Más aún, la cantidad de seguidores o la cantidad de likes que yo tengo configuran mi propia identidad, configuran mi propio ser. Y el ruido constante reemplaza la experiencia significativa. Miren, yo siempre pongo sí, podría decir como ejemplo, la Universidad de Oxford en el 2024, el año pasado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Se Sí, entiende? claro, sí, claro. Bien. En la Universidad de Oxford, el año pasado, cuando yo estuve haciendo mi postdoctorado, acuñó la expresión brain rot en inglés, que quiere decir podredumbre mental, reflejando precisamente los riesgos asociados a la vida virtual, al consumo excesivo de contenido digital trivial, poco desafiante para la mente, deteriorando cognitivamente al sujeto, al individuo, por la sobrecarga de información superficial. Es decir, con esta expresión, brain rot, la Universidad de Oxford lo que hizo fue expresar, resumir la fatiga mental que afecta la concentración, que afecta el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión. Tratando de concientizar sobre la problemática contemporánea de la degradación intelectual, fundamentalmente en la capacidad de concentración, el pensamiento crítico, la memoria, tres variables esenciales para el razonamiento. Este deterioro está inherentemente vinculado al uso excesivo de plataformas digitales y el consumo masivo de contenido superficial que se da en la hiperactividad, en la hiperconectividad. En otras palabras, la mente, la mente está estudiado en la neurociencia que demanda, que requiere estímulos profundos para formar conexiones neuronales fundamentales para el aprendizaje, para la creatividad, para la reflexión.
y la exposición prolongada a contenidos banales bloquea estas rutas cognitivas y genera una suerte de discapacidad intelectual autoinfligida. Hay estudios posteriores de este año, durante este año, ¿no? Durante el 2025, que también vinculan la interacción prolongada con múltiples voces superficiales o poco fundamentadas con el deterioro emocional y cognitivo, reduciendo la capacidad de juicio crítico. Y esto hoy se refleja también en los medios masivos de comunicación, cuando uno puede ver que hay programas que en lugar de tener técnicos o autoridades en determinada materia, tienen opinólogos, opinólogos que producen fatiga, que producen ruido y que por ende producen ese daño. Esto ya estuvo de alguna forma advertido por Hannah Arendt en su libro La vida del espíritu, cuando ella decía que el juicio requiere pensamiento y requiere tiempo, porque es un proceso, ¿no? Dos bienes muy escasos hoy en nuestra superficialidad, en nuestra vida mediática, donde las reacciones tienen que ser inmediatas porque si no, no prevalecen. Más, Pierre Bourdieu, en un artículo que él tiene que se llama Sobre la televisión, él denuncia hace muchos años cómo los medios masivos de comunicación consagran lo que él decía expertos instantáneos, ¿no es cierto? Que son básicamente opinólogos, personas que son llamadas a hablar no por su competencia, por su autoridad, por su sapiencia, sino por su disponibilidad, por su fama, por su popularidad, por su pertenencia o estilo mediático, donde hoy lo importante no es tener algo relevante para decir, sino tener algo que resuene, que atraiga o que venda, ¿no? Algo marketingizable. Entonces, la reflexión profunda queda relegada frente al impacto superficial y hoy gana quien grita más fuerte, quien dice el mayor disparate o quien se indigna más rápido. Es decir, desde lo social hay una sobrecarga opinológica que generó un efecto contrario al deseado, que es la indiferencia. Es decir, hoy ya nadie cree en nadie, hoy es todo superficial, es todo banal, se perdió esa sensibilidad para distinguir una voz autorizada de una opinión, lo que era la doxa de la episteme en los antiguos griegos, y en términos políticos, esta erosión del saber, y bueno, conlleva una democratización perversa de la ignorancia, donde la democracia se transforma en una tiranía de masas, ¿no? Donde se deslegitima la experiencia profesional, el saber científico, y se fomenta un relativismo en donde toda consideración, toda opinión, toda afirmación tiene igual peso, se diluye la diferencia entre consideración fundamentada y un slogan y un lema, un prejuicio de una consideración, todo básicamente pasa a hacer lo mismo. Pero no se trata de callar voces, ¿no es cierto? Se trata de jerarquizar las voces que en verdad valen. Porque el problema hoy no es que todos opinen, sino el desconocer que no toda opinión tiene valor. Ese es el problema.
Y hasta que no se entienda esto, vamos a seguir asistiendo a un espectáculo ruidoso, superficial, profundamente irresponsable y también idiotizante, ¿no? Siempre cayendo en la trampa donde eh, la opinión que más grita es la que tiene mayor valor, en la trampa de la opinión que tiene mayor impacto es la que vale, eh, y eso es lo que ha provocado la fatiga. Y la fatiga ya está instalada. Lo que ahora viene es el descrédito, ¿no? Y después de no reaccionar, va a haber y se está comprobando que la ciudadanía comienza a tener un silencio cínico. Por ejemplo, ayer aquí en Argentina hubo elecciones, ¿no? Votó el 50% del padrón. La mitad de la gente no fue a votar. Hubo un abstencionismo. A la gente ya no le importa, porque ya no cree en nadie, ya está fatigada de todo esto, lo que llama un silencio cínico y por supuesto las graves consecuencias de una sociedad que deja de creer que pensar vale la pena. Sem dúvida. Professora, tu comentando com a tua resposta, eu fiz algumas anotações que é justamente no mesmo sentido que eu, né, algumas reflexões que eu trago dentro deste tema, que justamente vem aumentando cada vez mais esta ausência de reflexão crítica. São muitos conteúdos, são muito, eu não vou nem chamar de informação, porque muitas vezes nem é uma informação propriamente dita, são conteúdos que são postos e jogados em muitos meios, em muitas mídias, e uma quantidade sem qualquer profundidade. Então, é muito fácil hoje nós vermos que, com poucas leituras de alguns conteúdos, há aqueles que acreditam que já são experts em determinados assuntos e, na verdade, não tem qualquer essência de profundidade no conteúdo, né? E da mesma forma, quando tu fala sobre a política, hoje nós temos a engenharia psicológica por trás de todas essas mídias, principalmente das mídias sociais, e reconhecem os nossos perfis e nos entregam os conteúdos dentro daquela bolha ao qual nós nos identificamos e somente naquele cenário, né? Então, cada vez mais, as pessoas vêm ficando alienadas e com uma ignorância do contraditório ou de informações mais precisas ou com informações com fontes mais confiáveis, porque elas se afunilam e é um lugar comum e um lugar que lhes é sim, confortável receber somente o conteúdo que elas acreditam que seja o válido, digamos assim, né? E ao mesmo tempo, e aí já fazendo um link, uma ligação para uma nova questão, esse mesmo vazio de conhecimento, ele é um vazio também nas nossas relações, né? Aonde as nossas relações interpessoais vêm cada vez mais se ficando, eu acredito até que nós chegamos a ultrapassar aquela ideia de Morin, né, da modernidade líquida, das relações fluídas, elas estão hiperlíquidas, hiperfluídas, né? E esse aumento de comparações entre as pessoas, aonde tu bem colocaste que o que importa é o quantos likes, ou quantos seguidores, ou o que eu tenho e não o que eu sou, esse vazio de interno, né, do que as pessoas buscam uma nas outras. Então, dentro disso, essa sociedade hiperestimulada, hiperveloz, ela está muito frustrada e desalinhada, né, insatisfeita.
A idealização, então, intangível e essa comparação constante, ela aceleram esse crescimento desse vazio existencial? Sí, a ver, es una pregunta muy interesante y sus reflexiones son muy importantes porque desde lo educativo, desde lo cultural, cuando se naturaliza que cualquiera puede opinar con igual legitimidad sobre cuestiones técnicas, lo que se produce es que se debilita la importancia del saber como principio básico de la deliberación racional. Porque no todo es opinable, ni toda opinión es válida, y mucho menos todo opinador es digno de ser escuchado en igualdad de condiciones. El conocimiento, la experiencia y el estudio riguroso, como tú bien has dicho, el estudio riguroso, la formación académica, deben recuperar su valor en la conversación pública. Y así como también las competencias argumentativas, que hoy prácticamente ya uno diría que es casi imposible de ver, porque de lo contrario, todo se vuelve ruido, todo es ruido, ¿no? Eh, desde lo, incluso, a ver, hoy se puede ver que en los esquemas de los medios de comunicación o de las redes, lo importante justamente no es lo relevante, es lo que se vende, ¿no es cierto? Entonces, eh, si yo tuviera que responder a esta segunda pregunta, podría decir que, sin ninguna duda, la lógica de la comparación permanente y de la idealización intangible es una de las principales causas de la frustración contemporánea. El problema central no es la falta de medios, sino la hipertrofia del deseo en una cultura que pone estándares inalcanzables y ficticios, ¿no? Las redes sociales se han transformado en escenarios de autoexposición donde el otro deja de ser mi prójimo o un prójimo, alguien con quien construyo un vínculo ético, sino que el otro es convertido en un espejo distorsionado que me devuelve mi insuficiencia, en una identidad virtual, ¿no? En una escisión de mi identidad donde yo puedo ser alguien físico y alguien totalmente distinto en lo virtual, ¿no? Y esta cultura de la comparación fomenta un vacío existencial porque sitúa la medida de la vida en parámetros irreales, en parámetros netamente consumistas. No se trata de una simple competencia como la que podemos tener en muchísimos ámbitos, sino que se trata de una lógica que convierte la vida humana en un escaparate de apariencias, en una vidriera de apariencias, donde lo intangible, que es el estatus, el reconocimiento, los seguidores, los likes, ¿no? Valen más que la experiencia encarnada, concreta y real. El resultado, bueno, es una sociedad que corre rápido, pero sin ninguna dirección. Es una sociedad ansiosa por alcanzar modelos de éxito, pero que no existen y que en el fondo nunca pueden satisfacernos. Es una sociedad voluptuosa, donde se desea aquello que no se puede alcanzar
y eso genera mayor deseo y un círculo vicioso, ¿no? Sin poder nunca satisfacernos. Ahora, frente a esto, la tradición filosófica y la tradición bíblica nos recuerda que la dignidad humana no se mide por lo que se ostenta, ni tampoco se mide por la mirada ajena, sino por la responsabilidad que uno tiene con el otro y con uno mismo. Y allí creo que radica el verdadero antídoto frente al vacío, ¿no es cierto? En una sociedad que deliberadamente hoy es destradicionalizante, que pretende borrar todo tipo de tradición, porque la tradición es el único ancla para provocar ese antídoto contra ese vacío, que le da profundidad y que lucha contra la superficialidad, contra la banalidad, y lo que puede llegar a reconstruir un sentido que no depende de la mirada externa, sino de la autenticidad del obrar, del compromiso ético. Eh, hay casos, hay casos muy patentes. Por ejemplo, hoy se sinonimiza, se iguala lo biotecnológicamente posible con lo bioéticamente aceptable. Ujú. Basta con que sea técnicamente posible para que No, deba ser éticamente aceptable, ¿no es cierto? Es decir, lo técnicamente posible es condición sine qua non para que sea éticamente aceptable. O al revés, lo éticamente aceptable es casi un mero correlato de lo técnicamente posible, porque se diluyó, se borró, se erosionó, ¿no? la norma axiológica, la axiología, la actitud del carácter conductivo predominante en una sociedad cuyo cimiento es filosófico o religioso. Los marcos axiológicos son los que se borran y son los que proporcionan las categorías conceptuales, las formas de pensamiento, las premisas básicas para evaluar normativas. Y por eso hoy la religión, la tradición, eh, son denostadas, ¿no? En favor de un monolítico imperativo tecnocrático que lo que produce es básicamente un hombre desfondado, un hombre que no tiene fondo, un hombre desfondado en la tecnología, un hombre despojado de su tradición y que en términos prácticos deviene en el consumidor ideal. ¿Por qué? eso. Porque es un hombre esclavizado a su deseo como máxima, como imperativo categórico kantiano, eh, eh, a partir de lo cual construye su forma de ser, construye su deontología, instrumentándose a sí mismo y manipulándose en pos del cumplimiento netamente de su apetito desiderativo, de su deseo. Entonces, hoy, toda, toda evaluación, toda tesitura sistemática, en este caso de la ética, frente a un avance tecnológico, eh, se ha borrado, se ha erosionado. ¿Por qué? Porque se ha desfondado la base y el fundamento de la ética. Eh, y el hombre se encuentra en un círculo vicioso entre tecnología, consumo y mentalidad. ¿Por qué? Porque hoy el hombre está casi obligado, impelido a aceptar deberes y prohibiciones no en función de su ética,
sino en función de lo que la tecnocracia le indica. Eh, Hoy el hombre está imposibilitado de conocer, de analizar metodológicamente, sistemáticamente, cuál es el límite en la utilización de la tecnología y la diferencia, como dije antes, entre lo éticamente aceptable y lo tecnológicamente posible. Y ahí ya vamos a caer en lo que es el transhumanismo, ¿no? que predica que predica la mejora humana únicamente en la operatividad, pero no en la virtud. La mejora continua del ser humano, que ya es un mandato bíblico, pero la mejora no en la operatividad, sino en su carácter, en las virtudes, en la arete que predicaban los griegos, en las virtudes dianoéticas, éticas, ¿no? intelectuales. Es por eso que hoy el transhumanismo no refiere a ninguna virtud intelectual o ética, sino a una virtud operativa, a ver mejor, a hacer las cosas más rápido, ¿no? A superar los límites físicos, pero Uhum. nunca se refiere a superar o a mejorar las virtudes del hombre, porque para eso la técnica no sirve. Para eso lo que sirve es justamente la humanidad. Entonces, cuanto más desfondado estemos en la tecnología, menos vamos a exacerbar nuestra humanidad, porque la tecnología se concibe como un fin en sí mismo y no como un medio, ¿no es cierto? O sea, es el antagonismo de Kant, es la utilización del ser humano como instrumento de sí mismo, en lugar del imperativo categórico que es nunca, nunca concibas al ser humano como un medio, sino como un fin en sí mismo. Perfeito, perfeito. Incrível, assim, eu gosto muito de lhe ouvir e gosto muito sempre do seu trabalho. Essa sua fala que trouxe também essa discussão do biotecnológico e do aceitável, bioético aceitável, né? É uma discussão riquíssima, cada vez mais atual nos nossos dias. E na semana passada ou retrasada, eu fui convidada a fazer uma discussão dentro de uma da universidade aqui do Rio Grande do Sul, da URGS, da nossa federal, sobre a obra Admirável Mundo Novo, né, que tanto nós discutimos na bioética e ela hoje vem retomando essa sua, assim, ela está mais atual do que nunca, né? Essas discussões do Admirável Mundo Novo, que, ao meu ver, nunca foi uma obra do futuro. Ela, em todos os seus momentos históricos, ela tinha as suas relações com o que estava acontecendo. E ela traz justamente isso, né? A instrumentalização do ser humano, tanto por questões da própria reprodução humana, que talvez seja o que mais comentam na obra, né? Aquela reprodução humana totalmente tecnológica e dissociada do humano, né? Da constituição através do humano, e tanto quanto a tecnologia do consumo, tá? E quando também a gente traz, a gente retira do humano na obra a sua essencialidade, que é justamente os sentimentos da dor, da frustração, do amor, da paixão, do cuidado, da maternidade, das Mira, relações mira, monogâmicas, né? perdona, ahí respecto de los cuidados, tienes un ejemplo excelente. Tú has dado en la tecla. Hoy se están invirtiendo millones y millones de dólares en lo que se llaman los carebots, que son Aham, robots de cuidadores, ¿no es cierto? Pero aquí la pregunta bioética es, ¿los carebots, los robots cuidadores, mejoran la calidad de vida de la persona a quien tiene que cuidar
o simplemente estamos automatizando el abandono? Y la respuesta depende de si una máquina puede suplir la dimensión moral y afectiva del cuidado. Y la verdad es que no. La verdad es que hoy se está incurriendo en un riesgo de crear relaciones sin reciprocidad real entre un ser humano y una máquina. No hay reciprocidad real entre un ser humano y una máquina. La máquina puede simular empatía, pero no la experimenta, ¿no? Hum, La ética del cuidado radica en cuidar, en que cuidar no es solo ejecutar tareas, sino estar afectivamente presente, algo que un robot, un CareBot, por ahora no puede replicar. Esa es la instrumentación del hombre, exactamente. exatamente, exatamente. E também na tua questão anterior, quando dentro da tua resposta, eu também fiz uma anotação que tu traz o aspecto da superficialidade, da aparência, né, e do intangível. As questões hoje que hoje nós estamos cada vez mais, as pessoas dentro dessas redes sociais se comparando e buscando num círculo vicioso sem fim algo que é absolutamente intangível, de uma perfeição, de um, né, assim, uma ideologia de algo que é perfeito, mas que na verdade, se nós formos olhar a vida efetiva dessas pessoas, elas estão absolutamente vazias, absolutamente sem qualquer propósito, né? Cada vez mais, como tu comentaste, correndo num vazio sem nenhum caminho, sem nenhum destino. E isso a gente percebe porque os números apontam um aumento de doenças de saúde mental. Né? Creio eu que está muito correlacionado essas questões. E aí, já trazendo um gancho para uma outra questão, a gente tem essa tecnologia, então, aí, essa automatização, com uma promessa de facilitar, de auxiliar, de desencarregar o humano, garantindo maior tempo para que ele busque o seu bem-estar. Porém, o que percebemos é absolutamente o contrário, né? Mais conectados, mais esgotados, mais tarefas, mais necessidade de responder a todos, a todo tempo, a todo instante. Qual a sua visão sobre este fenômeno e qual essa ligação sobre as questões, por exemplo, inclusive sobre o burnout? Bien. Este fenómeno, el fenómeno del burnout o el fenómeno de, de este estar más conectados, aunque también mucho más agotados cuando venía a reemplazarnos en tiempos y tareas para dejarnos más tiempo para un ocio de calidad. Este fenómeno constituye una de las grandes paradojas de nuestra época. Las tecnologías fueron concebidas para aligerar el peso de la vida cotidiana, para devolvernos tiempo, para devolvernos libertad. Sin embargo, lo que hoy ocurrió es que las mismas herramientas que deberían liberarnos nos esclavizan y nos esclavizan bajo nuevas formas, ¿no? Que es la disponibilidad permanente, la autoexplotación y la vigilancia constante. En mis diversos artículos, papers o incluso en los libros, yo también he señalado que el problema radica en la inversión de fines y de medios, ¿no? La técnica, en lugar de ser un instrumento al servicio de la vida, se ha transformado en un fin en sí mismo. Es decir, no buscamos la tecnología para vivir mejor, sino que terminamos viviendo para sostener el ritmo que la tecnología nos impone. Por eso, en lugar
de mayor bienestar, lo que encontramos es justamente más fatiga. En tanto el ideal de eficiencia ha colonizado no solo el ámbito laboral, sino también el ámbito más íntimo y personal del ser humano, del individuo. Entonces, es por eso que el agotamiento actual no es únicamente físico, sino también es espiritual. ¿Por qué? Porque se trata también de que es un cansancio de no poder estar nunca desconectado. Es ese cansancio, el cansancio de nunca poder estar desconectado, de no tener un tiempo verdaderamente propio, de no poder encontrarnos en silencio con nosotros mismos, ni tampoco con los demás. Frente a esto, bueno, yo considero indispensable recuperar lo que denomino una ética del límite, una ética de la no delegación, ¿no? Retomar la capacidad de decir hasta aquí, retomar la capacidad de decir esto puedo, pero no lo quiero, retomar la capacidad del límite, de instaurar pausas, pausas que nos devuelvan nuestra humanidad, de resistir la compulsión a estar siempre disponibles, ¿no? Yo creo que solo así la tecnología puede ser lo que originalmente prometió, es decir, un medio para ampliar la libertad y no una cárcel, una prisión invisible que nos consume en una especie de espejismo de conectividad. Y es por eso que eh, uno podría decir, uno podría explicar por qué hoy la persona dice, estoy cansado, pero no sé por qué. Es una frase que se repite en todo rango etario, en toda actividad y transnacionalmente. Es decir, es una fatiga crónica, una fatiga difusa, persistente, y que no tiene que ver, es ajena al esfuerzo físico o mental tradicional de alguien que está en una sociedad determinada, sino que se convierte en una condición muy difícil de diagnosticar, pero que es imposible de ignorar. Nosotros podemos dormir, pero no estamos descansando. Nos detenemos, pero tampoco hallamos paz. Este es el síntoma más evidente de una civilización tecnocrática que ya está agotada. Y como dije antes, la promesa contemporánea que desde el comienzo fue incumplida, que era la automatización, la robotización, la tecnología, el avance del conocimiento, nos va a liberar del trabajo duro, otorgándonos más tiempo libre y un ocio de calidad, devino en otra cosa. Hoy la realidad es que las herramientas digitales, lejos de liberar tiempo, lo que han hecho fue ampliar el terreno de lo que se espera de nosotros. La hiperconectividad nos permite trabajar desde cualquier lugar y por lo tanto se prevé que trabajemos en todo momento, porque en todo momento estamos conectados. Y así como en el pasado, hace un siglo y medio, la opresión era externa, impuesta por estados, por estructuras sociales, hoy la opresión se desplazó hacia el interior de cada individuo, ¿no? Pasando de una sociedad disciplinaria del tú no puedes a una sociedad del rendimiento cuyo mandato es sí, tú puedes, ¿no es cierto? Entonces, más que libertad, es una nueva forma de coacción donde el sujeto posmoderno, convencido de su autonomía, se convierte en su propio explotador, ¿no? Es un fenómeno que hoy se llama Byung-Chul Han, un
autor chino, lo llama la sociedad del cansancio, cuyo diagnóstico claramente no es médico, es cultural, es el exceso de positividad, ¿no? La autoexplotación como el principio responsable de esta fatiga que es la nueva pandemia, ¿no? Pero todo bajo una apariencia de libertad y de autoemprendimiento. El individuo posmoderno lo que hizo fue interiorizar el mandato de rendimiento y por eso ya puede prescindir del amo, porque él ya se explota a sí mismo. Es decir, es una mentalidad de crecimiento muy mal interpretada, ¿no es cierto? Que se sinonimiza crecimiento con autoexigencia patológica, ¿no? Y lo que produce es una disminución de la tolerancia a la frustración. Hoy los jóvenes cada vez tienen menos tolerancia a la frustración, incapacita para la aceptación de los límites y lo que hace es exacerbar el burnout bajo el mito del rendimiento perpetuo. Entonces, ya, ya no se encuentra sentido eh, en nuestras labores, en nuestros trabajos, ¿no? Nos vemos obligados a reinventarnos constantemente, muy temerosos de quedar obsoletos, ¿no? Y de quedar irrelevantes. Eso produce mucho agotamiento existencial. eh, y esto ha llegado incluso a la colonización del propio cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, ¿no? Como recurso a optimizar, a medicalizar y un Ujú. recurso a controlar donde el sueño, el ocio o incluso la discapacidad son vistas como o vistos como obstáculos a la eficiencia, ¿no? Por eso hoy hay muchos autores también que señalan que la nueva obsesión contemporánea con la salud, con el fitness, ¿no es cierto? Y con la longevidad, por supuesto que es muy bueno en cuanto a mantener niveles saludables, pero que no responde hoy tanto a un genuino cuidado de la salud, sino a una lógica de autoexplotación donde envejecer, con sus naturales consecuencias, es sinónimo de fracasar en la carrera por hacer, ¿no? Reforzando la ansiedad, el sentimiento de insuficiencia. Es decir, hoy hay un nuevo perfil del sujeto actual, del individuo actual, como ansioso, acelerado, hiperconectado y autovigilado. Y ese es el precio que el individuo paga por haber renunciado a la verdad, al orden, al arraigo. Entonces, ese agotamiento, ese burnout, es el resultado de haber desmantelado los marcos tradicionales de sentido como la familia, la religión, la comunidad, de lo cual ya habla Roger Scruton, ¿no? Describiendo la sustitución de la obediencia a lo sagrado por la sumisión a la moda, al deseo inmediato. Es una soledad ontológica la que hoy tiene, eh, la que hoy tiene el hombre por la propia virtualización de las relaciones, ¿no es cierto? Que ha debilitado absolutamente los lazos de solidaridad, de pertenencia, ¿no? Teniendo el rendimiento como la única variable de cuantía personal, de valor personal, ¿no? Su único marco de referencia o de pertenencia. Y por ello se aumenta el nivel de estrés y también de depresión, ¿no? La sensación de vacío. Eh, y esa es la trampa de la sociedad posmoderna que sin ofrecer libertad, o más bien ofreció libertad sin contenido,
ofreció sabiduría sin virtud, sin pertenencia, sin límites, y en realidad lo que ofreció fue una profunda orfandad, que es lo que nosotros hoy vimos o que estamos viendo. Eh, es como si nosotros tomáramos un cuerpo, le extirpáramos los órganos, pero le exigiéramos funcionalidad. Sí. Estamos produciendo personas sin corazón, pero esperamos iniciativa de esas personas, ¿no? Hemos quitado todo tipo de valores en la sociedad, pero esperamos hombres virtuosos. ¿Y cómo vamos a esperar un individuo virtuoso si le quitamos valores? ¿No? Si hemos reducido la dignidad a únicamente la eficiencia y la diligencia, no podemos esperar dignidad, ¿no? Es decir, involucionamos de la ciencia a la magia, básicamente. Digamos, en un tiempo donde el conocimiento se ha acelerado, el hombre ha involucionado de la ciencia a la magia. Es decir, retrocede o ha retrocedido del problema de cómo adaptar el alma a la realidad, cuya solución fue el conocimiento, ha involucionado, ha retrocedido a que el problema sea adaptar la realidad a los deseos del hombre, cuya solución es una técnica, sin importar cuán impía sea. Retrocedió de la ciencia a la magia, retrocedió del conocimiento, la autodisciplina y la virtud a una técnica que eso era la magia, cómo adaptar la realidad a los deseos del hombre, ¿no? Y esta involución se produjo ya hace varias décadas y que ha afectado muchísimo a todo el occidente y ha dejado al hombre, al ser humano, flotando en una cultura nihilista de autoexplotación, de ansiedad, de vacío, ¿no es cierto? Eh, un hombre absolutamente desarraigado, en donde trata de llenar su vacío con una multitarea digital, ¿no? Con una hiperestimulación que básicamente lo que hace, y volvemos al principio, disminuye la concentración, aumenta cada vez más la fatiga mental, generando una especie de estado de alerta permanente que agota todos los recursos internos del individuo. Y por eso el burnout no se soluciona con coaching, Sí. con pausas, ¿no? Sino que es un síntoma de haber desprovisto radicalmente de moralidad el tiempo. El tiempo ya no tiene moralidad. El cuerpo no tiene moralidad. El alma no tiene moralidad. No es que hoy estamos trabajando demasiado. Estamos trabajando sin saber para qué ni para quién estamos trabajando. ¿No es cierto? No tenemos comunidad, no tenemos fidelidad, no tenemos visión del bien. Eso es lo que nos agota, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso es lo que produjo la posmodernidad y el progresismo, que en verdad no nos liberó de nada, salvo nos liberó del sentido existencial, razón por la cual hoy no hay descanso posible, ¿no? Ni físico ni espiritual, porque ya no se trata solo de estrés laboral, hay una forma de agotamiento cultural relacionado con la falta de propósito, con la saturación de estímulos, con la presión permanente por estar en marcha, ¿no? Ahora, recuperar los valores, la internalidad, no implica abandonar el trabajo, rechazar la tecnología, sino implica devolverle el peso moral al tiempo, devolverle el peso moral al cuerpo, a la existencia. Pero para eso es necesario restaurar los vínculos con lo trascendente, con los valores, porque no hay salud mental sin raíces, no hay descanso si no hay límites, no hay libertad si no hay verdad. Emmanuel Levinas, ya eh, hace 30 años, 40 años, ¿no?
ya describía en uno de sus libros que se llama Nueve enseñanzas talmúdicas, y luego también lo secundó Roger Scruton cuando dice que la libertad no es arbitrariedad, ni autonomía si no hay una restricción. Es decir, la libertad no es arbitrariedad desiderativa ni autonomía sin ningún tipo de restricción. La libertad debe estar limitada por normas sociales, por leyes, por tradiciones que nos preceden y que son las que sostienen la propia comunidad, son las que otorgan sentido a la comunidad y que siempre está condicionada a la responsabilidad. Por eso yo creo que el verdadero antídoto para este problema, para este burnout, como para toda enajenación, el burnout siendo parte de esta enajenación, no es el rechazo, no es el desapego, no es la autoayuda y mucho menos la evasión. Es la reposición de lo que nunca debimos perder, que es nuestra naturaleza relacional, nuestra naturaleza ética como fundamento del arraigo cultural, del arraigo axiológico y del arraigo comunitario. Eu adorei quando tu colocaste que nós estamos passando por nós temos uma autoexploração, hoje a exploração é nossa, né, interna de cada um, mas com o slogan de liberdade, né? É, é, Claro. é perfeito, é exatamente isso. E sabe que o que me preocupa muito nisso tudo é com as crianças e os jovens, porque hoje nós, que ainda somos de uma geração analógica, que nós conseguimos nos dar conta muitas vezes. Alguns não, mas nós podemos parar, pensar, analisar, identificar, e nós tivemos uma experiência distinta, né? A experiência humana foi diferente. Mas a experiência daqueles que ingressam neste mundo que ele é de autoexploração, de uma busca incessante, de uma conectividade absoluta, ele tem um esvaziamento e um prejuízo de aprendizado físico, emocional, psicológico, espiritual, Y social, de la identidad, y el e de basamiento de la identidad. pertencimento, que é fundamental, o senso de Exacto. pertencimento, e mais, pertencimento até em relação às questões históricas da sua cultura, do seu povo, das suas raízes, aquela convivência com os seus antepassados, com os mais velhos, né, das suas famílias, aqueles momentos das histórias serem transmitidas, a cultura, a culinária, os sabores, os cheiros, isso vem cada vez mais ficando raro, né? Isso me preocupa muito com essas gerações que a tendência é que se nós não tivermos uma mudança, nós vamos ter cada vez mais adultos insatisfeitos e cada Tal vez cual, mais adultos desconexos, né? Desconexos com si próprio. tal cual, tal cual, tal cual. Y cuanto más uno pierde esa identidad, cuanto más uno diluye, ¿no?, la noción del yo, la anula. Y la anulación de la noción del yo, coherente y diferenciado de un otro, produce justamente estas concepciones erróneas de justamente de un yo diluido en una masa, ¿no?, en una Isso. ideología política, ¿no?, en un reduccionismo político que ignora todo tipo de individualidad, ¿no es cierto? Y eso hoy lo vemos en las polarizaciones políticas, ¿no es cierto? En donde básicamente se le exige al individuo, ¿no?, un colonialismo simbólico para que renuncie a su singularidad y que sea aceptado, ¿no?, en su sentido de pertenencia.
y por eso vemos las grandes polarizaciones políticas, los grandes eh, eh, fanatismos políticos, porque al anular la identidad se anula el yo, se anula el pensamiento crítico y se anula todo tipo de individuación y el ser humano pasa a ser un mero engranaje de un movimiento, ¿no es cierto?, al servicio de algo impersonal. Perfeito, exatamente. Es un sujeto Exatamente. sin historia. Hoy Sem histó es un sujeto sin historia, sin identidad, que sirve, al único fin que sirve es a un poder impersonal. Es un engranaje, otra vez, es la peor instrumentalización del hombre. Exactamente. Isso, está se repetindo a história de uma forma mais grave ainda. Tal cual, tal cual. Professor Fernando, muito obrigada. Graças por todo pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida. Lhe agradeço imensamente. Eu gosto muito do seu trabalho e foi uma honra poder lhe ouvir e conversarmos um pouco sobre essa temática. Realmente foi uma. Lhe agradeço profundamente. No, por favor, el agradecido soy yo, a disposición para cualquier otra entrevista y un saludo muy grande a mis hermanos de Brasil. Eu também aos nossos argentinos. Fiz a minha formação de mestrado em bioética na Argentina, o qual tenho muito carinho. Muchísimas gracias. Muito obrigada, tenha uma ótima semana. Foi um prazer tê-lo conosco. Igualmente, igualmente. Até breve.